gusta con la carita acá. Que le demos play. Claro, súper bien. Como que en la actualización última le pusieron eso. Súper genial. Voy a revisar la tarea. A ver, Cristian, ¿la hizo? Milagro. Sí, claro. Pero sale mal, pero... No mentiras, tú haces la tarea. De vez en cuando haces la tarea. Tienes un poco de trabajo, pero trabajo en esto. O sea, yo robo, pero robo poquito. ¿Y dónde está el diagrama de burbujas? Yo envío todos los documentos, es como el análisis, ya está esta... ¿Cuál era la tarea? Ahí yo miro el análisis. No, la frase A no. No. Además, no definiste los periodos. Eso que dice que cadencia habitada no es cadencia habitada. Es decir, tienes problemas en los nombres. En los nombres. ¿De que las cadencias o...? En las cadencias, en los nombres de las cadencias y lo que sucede, pues, el evento que es esto. Eso no es una cadencia, en realidad es una dominante secundaria. Y no es el séptimo, el quinto, 7, no. Ya, pero identificaste puntos importantes. Pero bueno, no. Identificaste puntos importantes y la forma, en general, faltó que delimitaran los periodos. No está la burbuja grande que me dice esto es un periodo, ¿no? Fue aquí, creo que esto no. Esto porque no me devuelve. Bueno, pongamos esto como por acá a ver si no estorba tanto. ¿Alguien más me la envió? ¿Qué es eso? ¿Nadie más me lo envió? Alejandra, buenas noches. José, la tarea. ¿De ese pasillo? Sí. Yo tenía el anterior. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿El pasillo anterior? Usted mandó dos. ¿Mandé dos qué? Dos cosas. Sí, el audio del pasillo. Y otro, y un nocturno. No. Sí. El nocturno era para la clase pasada. No. Ya no la hiciste. Y eso que ese pasillo lo habíamos analizado en clase como ejemplo. Ey, ¿tú te sientes orgulloso? Sí, lo tuvimos como ejemplo, sí. No tuvimos clase. Porque ¿Cuándo? estábamos en la conferencia propia. Esa fue la semana. Ah, por eso les envié la grabación de la clase. Ah, ¿O para qué era, o para qué creen que era eso? hice la del vals, que esa fue la Pero, que- y la grabación de la clase. pero es que esa clase literalmente se la dice a los de las dos. Pero en la misma clase. Yo me Y por eso confundí. se las envié, porque no la viste. Me confundí mucho porque hice lo que vimos en clase. Entonces, siguiendo la literalidad de esas palabras, yo dije, no hemos visto clase. Yo pensé íbamos a ver las nocturnas. ¿Qué pasó? Porque también no tiene sentido. No, para sabía nada. que entonces. ¿Cómo así que no? Entonces, ¿por qué se los envié? Entonces, ¿por qué se los envié? O sea, ¿se los envío para qué? Como para que me den un like. Sí, aquí está claro el video de la clase, absolutamente claro el video de la clase, se los envié y ustedes lo tienen todo, ¿o Realmente no? me confundí bastante. Está, y ahí está analizado el nocturno, ¿para qué lo vamos a volver a hacer, cierto? Ay. Y al final está la tarea. ¿No? Y al final está la tarea, no, pues me parece usted una actitud muy displicente con su formación académica. No, Completamente displicente e irresponsable, lamento decírselos. Me disculpan la sinceridad que lo digo con todo cariño, pues. Mala mía. No, eso, como así, unos profesionales no deberían actuar de esa manera. ¿Por qué Cristian sí lo entendió? Y me envió la tarea, porque él, hay que resaltar el hecho de que sí vio la grabación entonces, y entonces que sí analizó el pasillo. Un asunto de voluntad, ¿cierto? Y de querer aprender, muchachos.
El nocturno, bueno, van a tener que ver esa clase, sí o sí, pues no se las envío, es como para llenarles, ¿cierto? El espacio no, ni porque yo quiero un like o que me sigan, aunque pueden seguirme para mayores consejos, denme un like y síganme en mi página. Entonces, sí, ¿y qué? Yo por eso me confundí. ¿Y yo qué hago que usted se confunda? Pues vaya al psicólogo. No, excusas cero, por favor. Dese las excusas a usted si es que usted quiere engañarse a usted misma. Dese las excusas a usted si es que usted misma se quiere engañar. Pero ¿Cierto? no es un engaño. Sí, es un engaño. Es un engaño. Es uno de esas excusas, uno está engañando y está tratando de negar la realidad y no asumir las responsabilidades. ¿Cierto? La realidad es esa. Sorry. Entonces van a tener que ir a ver eso, ¿cierto? Y es bueno que la vean porque nos va a aclarar algunas cosas, sobre todo en el asunto del periodo. Lo mismo podemos hacer en esta clase, pero en esta clase el análisis que les propuse del pasillo era para empezar a determinar ya las formas binarias. ¿Listo? Entonces voy directamente al pasillo para que ustedes vean más o menos de qué se trata esto, ¿cierto? Ya yo aquí tengo un análisis previo que les voy a ir explicando. ¿Listo? Que tú hiciste la mayoría de cosas importantes. Entonces, tenemos que primero determinar la forma de esto y hacer el diagrama de burbujas. El diagrama de burbujas fue el que expliqué en esa clase con el nocturno. Pero aquí también lo podemos explicar de la misma manera. Entonces tengo esta piecita musical que ustedes ya conocían porque la habíamos analizado en clase anteriormente, ¿cierto? Pero es que mí mismo me está tapando la partícula. La primera parte, ¿ok? Vamos a partir esa parte la vamos a dividir en frases, ¿cierto? A ver si esto es un periodo o no. Ustedes me detienen en la primera frase y me dicen qué tipo de frase o qué tipo de cadencia me hace determinar qué tipo de frase es. Nadie me paró. Ahí termina la primera frase porque es evidente, ¿cierto? Quinto, 6, 5, primero. Y hay un reposo rítmico armónico. Y empieza el tema otra vez. ¿Cierto? Entonces ahí tengo una frase. ¿Y qué tipo de cadencia delimita esa frase? Una cadencia auténtica imperfecta. ¿Qué es lo que hace esto una cadencia auténtica imperfecta? Esto. La inversión del acorde. Es decir, primero tengo 6, 5 y además de eso, acá tengo posición melódica de quinta en el acorde. A medida que aquí se forma el acorde de primero. Mi, si, sol, ¿cierto? El do confunde un poquitico, pero en realidad esto es un primero 6. Además se siente el acorde de tónica, pues supremamente claro ahí. Esto primero. Entonces tengo una primera frase que la voy a poner acá. ¿Cómo la voy a poner? Yo hago una línea y digo, esa frase empieza en mi bemol mayor, ¿cierto? Empieza en mi bemol mayor, la música empieza sobre el primero y hay una cadencia auténtica perfecta en el compás octavo, ¿cierto? Que es primero, quinto, 6, 5, ¿cierto? Que resuelva primero, ¿cierto? Cadencia auténtica imperfecta. Y esta es mi frase que yo voy a llamar frase A, ¿cierto? Porque es la primera que encontré. Pero puedo llamar frase X o frase Y o frase 1 con números como quieran. Simplemente son símbolos para identificar. Ahora, aquí va a empezar la frase 2. Vamos a esa frase 2, ¿en dónde termina y con qué tipo de cadencia? Entonces,
tengo varias cosas. Esto empieza con primero, miren que se que forma el acorde primero sigue, ¿cierto? Luego aparece un acorde muy importante, miren, siempre que aparece un acorde mayor, porque pasa algo por ahí, ¿cierto? Mayor con séptima menor, me refiero a eso, es decir, al acorde séptimo dominante, que es sol mayor 7, que es dominante de do, ¿cierto? Sol dominante de do. Y en este caso va a do, pero do menor, porque do menor es el sexto grado de mi bemol, ¿cierto? ¿Es una qué? Lo habíamos visto, una dominante secundaria, no una modulación, ni una cadencia evitada, ni mucho menos, no, simplemente una dominante secundaria. Para ir al sexto, o sea, la progresión es primero, y luego sexto, luego cuarto, segundo, y luego viene por acá el 6-4 cadencial, mírenlo aquí clarito en el bajo. Ya, hace esto. Luego quinto 7, y luego primero, ¿cierto? Una progresión absolutamente convencional dentro de la práctica común, a pesar de que esto es un pasillo, pues, colombiano, ¿no? Digamos, muy reciente, históricamente hablando. Siglo XX, además. Entonces, cuarto 6, segundo, cadencial, ¿cierto? Quinto 7, otra vez cadencial, quinto 7, cadencia auténtica, ¿qué? Perfecta. Porque tengo, y mire, 16, 17, 15, 16, en el compás 17 tengo esa cadencia auténtica perfecta. Entonces yo aquí lo voy a poner, ¿cierto? Entonces en el compás 17, mirenlo aquí, tengo cadencia auténtica perfecta, me falta la P aquí. Y yo a esto, a toda esa sección, tengo como lo están agrupados, ¿cierto? A esta sección la voy a llamar un periodo, ¿cierto? Y a ese periodo le pongo una letra mayúscula, le digo, ese es el periodo A principal, y ahí me acaba la pieza. Como no acaba, digo, eso es periodo en... Ahorita vamos a ver que ese nombre puede cambiar un poquitico con el texto de Francolí. Ahí hay un periodo definitivamente. Y miren que hay una barra de repetición. La barra de repetición yo la pongo en esta simbología también, ¿cierto? Y miren lo que es el diagrama de burbujas. Es una línea, ¿cierto? En el que yo pongo la tonalidad, los puntos importantes cadenciales, ¿cierto? Entonces en esos puntos tengo que decir en qué compás está, qué tipo de cadencia ejecuta, ¿cierto? Y eso, qué tipo de frase me forma. Por ejemplo, esta es la frase A. A esta frase la llamé A2. ¿Por qué la llamo A2 y no B? Porque es muy parecida a la primera. Porque digamos que es elaborada con material temático del primero y empieza exactamente igual. Simplemente el motivo empieza a variar. Para no terminar para terminar de otra manera, ¿cierto? Para hacer la interdominante o la dominante secundaria sobre el sexto y terminar en cadencia auténtica perfecta y no imperfecta como la anterior. Listo. Entonces, frase A. La repetición yo la puedo colocar también acá. Miren que yo aquí puse mis barritas de repetición. Esa repetición, ¿cierto? Termina sobre primero, pero en el compás 20 o 20, sí. El compás 20. Esto hace una cosa importante. Miren la segunda parte lo que sucede. En la segunda parte pasa esto. Después de hacer la repetición hace... ¿Cierto? ¿Qué pasó? Cambió de tonalidad. No es tan correcto, digamos, no tan preciso más bien decir módulo, porque modular implica un proceso, como habíamos hablado, ¿cierto? Un proceso modulatorio que podemos ver ahorita más adelante. Y esa sexta de ahí, 19. ¿Es la sexta? ¿Cuál? ¿La sexta? Un momentico. La sexta del primer, sexto grado. El sexto grado. Lo que pasa es que esta es la anacruza de lo que viene. Esta es la anacruza de esto que viene, ¿cierto? Entonces, esto lo tienes que juzgar dentro de la bemol, no dentro de mi bemol, ¿cierto? Las anacruzas no se armonizan por lo regular, ¿no? Y ese simplemente es el tercer grado de la bemol mayor, no el sexto de mi bemol mayor, porque estamos ya en la bemol, él ya simplemente cambió de tonalidad.
Y digo cambio de tonalidad porque bueno, puede haber quien diga que hubo modulación. Ah, sí, hay módulo. Bueno, cambio de tonalidad básicamente. Acuérdense que la modulación incluye un proceso, ¿cierto? Y ese proceso, pues, digamos que tiene unas particularidades. Entonces, para modular es, miren que es que la misma palabra tiene como mucha especificidad. Modular es como yo modulo mi posición política, ¿cierto? Es decir, no estoy cambiando radicalmente, ¿no? No que estoy como, ¿cierto? Como que tratando de pasar suavemente de una posición a otra, lo mismo en una tonalidad. Yo modulo, trato de pasar con suavidad a otra tonalidad mediante un proceso, mientras que cambiar de tonalidad es momentico. Usted era uribista, ahora es petrista. Sí, ¿por qué? No, algo así, ¿no? Más o menos es como el cambio total, inmediato, sin anestesia. Entonces, ¿cierto? Ahí hay una cadencia, evidentemente, ¿cierto? ¿Qué hace? Porque hago quinto primero dentro de la tonalidad de la bemol mayor. Entonces hago quinto 7, ¿cierto? Quinto 7 y primero. Pero ese primero tiene la particularidad de la posición melódica de tercera. Por eso yo no digo que es una cadencia auténtica perfecta, sino cadencia auténtica imperfecta. Posición melódica de tercera. Entonces, yo lo pongo acá también. Entonces, eso es donde sucedió. Entonces, la parte del compás 20 empieza en la bemol abruptamente, empieza con un motivo B, ¿cierto? Lo voy a llamar B porque, aunque tiene el mismo ritmo, digamos, del tema inicial, pues, negras y corcheas, pero fíjense que la dirección es distinta y el contorno melódico es bastante diferente, porque yo digo, evidentemente es un B, no es tan... Y este es... ¿cierto? Bastante distinto. Ahora, yo aquí puse eso, ¿cierto? La bemol mayor, ¿sí o qué? Y aquí tengo la cadencia auténtica perfecta. Tengo este quinto 7 que resolvió un primero en el compás del 26 al 27. Aquí está mi cadencia auténtica perfecta. Y esa es la frase B, ¿cierto? Acuérdense, ¿por qué B? Porque está elaborada con material temático distinto. Listo, entonces, ahí vamos. Luego miremos qué es lo que sucede. 26, ¿dónde estaba? Me perdí. Está más para abajo. Ya. Este acorde no pertenece a la bemol mayor, ¿cierto? Y luego pertenece a la bemol mayor, es sol mayor con séptima menor. O sea, sol mayor solamente puede ser dominante si es acorde de séptima dominante y el acorde que está una quinta por debajo, o sea, de do. Pero do, ¿qué es respecto de la bemol? La tercera. El tercero. Es el tercero. Entonces, ese es quinto 7 del tercero. Pero fíjense que acá él lo que usa ese tercero ya sí para hacer un proceso modulatorio. Como cambió a la bemol, él para terminar la pieza necesita terminar en mi bemol mayor. Y esta vez no va a cambiar de tonalidad simplemente, ¿cierto? Sino que ahora sí va a ser una modulación, ¿cierto? Y esa modulación es lo que ponemos como modulación por acorde pivote, ¿cierto? Habíamos hablado del acorde pivote, ¿cierto? Ese acorde que pertenece a dos tonalidades, ¿cierto? Que es diatónico en dos tonalidades. Do menor es el tercer grado de la bemol mayor, ¿cierto? Pero también es el sexto de mi. Entonces utiliza ese acorde como el acorde bisagra, que es de ambos para que me ayude a hacer esa transición
Suave. Luego ¿qué viene? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Quinto 7 del tercero, estos dos tiempos, ¿cierto? Y tercero. Pero hago este simbolito, ¿cierto? Para decir, vea, ese que era tercero antes, desde acá va a funcionar como pivote, entonces era el tercero de la bemol y ahora es el sexto de mi bemol, ¿cierto? Este es el pivote, acorde pivote. Entonces yo de aquí en adelante mi cifrado va a seguir siendo en mi bemol, no en la bemol, ¿cierto? Porque se utilizó como modulación. Entonces miren lo que pasa, el cuarto, o segundo 6 más bien, aquí va cifrado, eso es como segundo 6, pues tiene la misma función en realidad, ¿cierto? Y luego viene a este, mira, si, sol, si, mi, acorde de tónica en, digamos, más bien el primero en segunda inversión, es decir, el acorde dominante de 6-4 cadencial, ¿cierto? 6-4 cadencial que va a, miren, el movimiento es 6-4 cadencial, el mi va al re, el si como nota común, el sol al la, el si al la, etcétera, ¿no? Eso. Y ahora hace esto, cadencia auténtica imperfecta, pero le pone esta notica. ¿Cierto? Miren lo que sucede. Entonces, hace cadencia auténtica imperfecta en el compás 34, ¿cierto? Ya. Aquí se me olvidó escribirlo, ¿no? Mi bemol, pivote, y aquí faltaba cadencia auténtica imperfecta, ¿cierto? Compás 34. Digo, esto está incorrecto acá, hay que poner esto es acá, esto repite desde aquí, primera casilla, entonces cadencia auténtica imperfecta aquí a primero, ¿cierto? Pero este primero también es quinto 7 del cuarto, o sea, de la bemol. ¿Cómo así? Porque fíjense que, acuérdense que el módulo a la bemol iba a repetir, ¿cierto? Aquí está la barra de repetición, ¿cierto? En el 35, ¿sí o no? Entonces llegó por medio de su, ya había modulado otra vez a mi bemol cadencial, quinto 7 y llegó a primero. Pero ese primero le pone este re bemol que está en la armadura, obviamente. ¿Por qué? Porque ese re bemol hace que este acorde sea el quinto 7 del cuarto, como aquí bien lo puse, ¿cierto? ¿Y por qué cuarto? Porque acuérdense que él había cambiado de tonalidad a cuarto, ¿cierto? Entonces lo usa como dominante del cuarto acá para hacer la repetición, ¿cierto? Entonces queda muy bien empatado por esa dominante que pone. Entonces él hace esto. Y la misma frase. Ahora. Listo. Cadencia auténtica imperfecta para seguir la siguiente frase. Quinto del tercero y tercero, pero ese tercero también es sexto en mi bemol, segundo de mi bemol, 6-4 cadencial, y ahora segunda casilla, ahora sí en mi bemol. Ahora se aceptó esa modulación para devolver a mi bemol con suavidad. Nos falta nombrar esa frase C. Bueno, ya les dije. Esta frase B, yo a esta la nombré C, ¿cierto? Porque también es como con material temático distinto, ¿cierto? Es también como con material temático diferente, ¿cierto? Entonces, por dice A, y esa frase C, acuérdense que va del 27 al 37, 36, ¿cierto? La repetición es en el 34, y en el 34 una cadencia auténtica imperfecta, y ese primero al que se llega es a su vez la dominante de este la bemol, ¿cierto? Por eso puse ahí quinto 7 del cuarto. Y aquí está el acorde pivote para la modulación. Lo puedo poner más bonito y hablen pasito que se despierta Ana Paula. Ahí lo pongo más bonito aquí. Aquí.
pivote. Esto propiamente no es del semestre, pero me gusta irlo diciendo para que ustedes en el semestre entrando, cuando le hablen de modulación por acorde pivote, no vayan como marrarme en patineta, sino que digan, yo vi eso, ya, y les quede fácil entender. Listo. Entonces, aquí, ¿qué quedó? Fíjense lo que quedó. Yo voy a mi diagrama de burbujas y miro que todo esto es un periodo A, ¿cierto? ¿No? Saludamos a Jason, que va a ver nuestra grabación desde Europa. Hola Jason, saludos de los compañeros. Ahorita le hacemos una bulla. Y todo esto que es una parte B. Esto a qué AB en general o grandote, ¿qué les trae a la cabeza? AB, dos partes, binario, ¿cierto? Binario. Esta es una pieza binaria, ¿cierto? Ahora vamos a ver o sea, no es simplemente decir forma binaria, ¿cierto? Por decir, sino que hay como ciertas características específicas en la forma binaria que también, adicional a decir que es AB y que es forma binaria, pues podemos decir varias cosas de esto, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? Sabemos que de la parte B grande, la B chiquita y la C son partecitas de la parte grande. Por la largas que son por la... No entiendo la pregunta. Que sale la 1, A2, B y C, ¿cierto? Pero las partes como tal son A y B. Pero uno como sabe que no sería ABC. ¿Que no sería? ¿Que no sería qué? ¿Uno cómo sabe que no sería qué? ABC. ¿Cómo? ABC. ¿Cómo así? Mira, es muy evidente. ¿Sabes por qué? Aquí es muy evidente porque aquí tiene una cadencia auténtica perfecta. No solo eso, porque puede haber también una cadencia auténtica imperfecta o puede haber incluso una semicadencia, sino que esto está delimitado por la doble barra, ¿cierto? Entonces tú sientes ahí eso precisamente, está delimitado por eso visualmente, es muy gráfico también. Entonces vamos aquí y vamos a tratar de... ¿Quién lee en inglés bien? Que me ayude, que me está doliendo el guarguero, porque la semana pasada hablé como demasiado y quedé con la voz aporreadísima y no me repongo. Alejandra, tú. Can you read in English, please? No. Okay. ¿Y pueden leer en inglés esto? ¿O no? Bueno, lo voy a intentar. In chapter... No, pues, claro, sí. En los capítulos 2, 10 y 11 nosotros estudiamos los elementos de la forma. Ajá, no, excúsame, lo que pasa es que tiene que quedar grabado para Jason. Entonces tengo que leer de acá y no se escucha bien si estás por allá. Bueno, entonces dale. Me toca a mí. Entonces, en los capítulos, nosotros ya estudiamos, mejor dicho, en varios capítulos algunos elementos de la forma. Y definimos forma como los elementos tonales, rítmicos y temáticos, o más bien las relaciones entre los elementos tonales, rítmicos y temáticos entre las unidades musicales o secciones. Esa es como la forma. Y vimos las cadencias, que las cadencias eran elementos de articulación formal. Las unidades básicas formales son el motivo, la frase, o más bien el motivo, la semifrase, ¿cierto? La frase y el periodo, ¿cierto? Motivo, semifrase, frase y periodo. Y aprendimos que el uso de diagramas, lo estamos viendo, de burbujas para expresar esto gráficamente. La semifrase o las relaciones en los segmentos de frase y estos diagramas están indicados por letras minúsculas y mientras que las letras mayúsculas indican unidades más grandes, es decir, periodos o unidades de frases más grandes, ¿cierto? Yo estoy ocupando más frases en la letra mayúscula, por eso pongo A mayúscula. En este capítulo nosotros estudiamos cómo estos elementos se conjugan para hacer una forma independiente, un marco independiente y hacer completas unidades formales, ¿cierto? Es decir, ya una pieza completa. Primero nos enfocaremos en las pequeñas formas que denominamos formas binarias y formas ternarias, y después estudiaremos las formas de variación.
Enfatizaremos el por qué algunos compositores usaron este diseño de crecimiento musical libremente de diferentes formas. El estudio de la forma, no sé qué es esto, fraud, ¿sabes? ¿Sabes qué es? No sé. Yo creo que reduzco eso es más bien que el estudio de la forma tiene en realidad algunas dificultades, ¿cierto? Porque como todo el mundo, o sea, nadie se ciñe exactamente un marco, es decir, porque como esto no es una ley que si usted no la aplica le cortan la cabeza, ¿cierto? Entonces cada cual se acoge a esa forma como unidad o como modelo de construcción, ¿cierto? Pero no como una imposición absoluta en la que si no lo hace, pues usted lo parten en dos, ¿no? Entonces por eso uno tiene que... bueno. Que la palabra que de pronto se podría manejar ahí es descrito, es decir, el estudio de la forma está escrito con dificultad. No, es tenso con dificultades, sí es. O trae consigo pues muchas dificultades, se puede decir así más bien. Digamos ahí, por lo que les digo. La forma es implícitamente, o sea, trae consigo muchas ambigüedades en los libros de texto, etc. Entonces, no hay consistencia o un acuerdo generalizado respecto a la terminología y las definiciones aplicadas a cada uno de los tipos formales. Por lo mismo que les digo, ¿cierto? Porque es más bien como un mapa conceptual, pero cada compositor hace lo que, es decir, las piezas no tienen que tener exclusivamente frases de 8 compases y 2 frases de 8 para formar 32, si no es un periodo. Muchas lo traen y eso puede servir como un modelo, pero no significa que eso sea. Hay frases de compases impares, de 7, de 6, de 5 y que funcionan bastante bien, ¿cierto? Hay periodos de 3 frases, ¿no? Muchas veces el segundo periodo puede ser más largo o más corto que el primero. Listo, entonces, eso para tenerlo en cuenta, sobre todo porque tenemos que ser muy creativos a la hora de elaborar un diagrama. ¿Por qué? Miren el diagrama que yo hice sobre esta pieza, que me tocó improvisar respecto de las casillas de repetición que eran importantes, ¿cierto? ¿No? Las casillas de repetición y hablar acá sobre todo de este concepto que hay en el acorde cuando termina la segunda parte, ¿cierto? Entonces uno tiene que ser como creativo y como también como tener como criterio para formular respuestas o formular maneras de graficar esa forma musical. El principio binario. Las piezas en principio binario, o más bien las piezas con forma binaria, están estructuradas en 2 partes, 2, claro, binario, bi2, las cuales nos vamos a llamar reprises, dice aquí, o eso es como repeticiones, ¿cierto? Una repetición o reprise, ¿cierto? Es lo que nosotros hemos llamado hasta ahora un periodo, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí a veces esa repetición, la que habla el texto, no necesariamente sea cerrada, es decir, termina en cadencia auténtica perfecta, puede que no, pues puede terminar en una parte abierta, o sea, una cadencia que sea abierta como una semicadencia. Entonces, el término se modula un poquitico. La forma binaria es una de las más comunes diseños formales en el periodo barroco y en el periodo clásico. En el barroco, las danzas, los tipos de danzas que usualmente se constituían, que usualmente esos tipos de danzas se juntaban y formaban una suite, que eran alemanda, courant, minuet, burré, gavota, zarabanda, giga, etc. ¿Cierto? Normalmente esas piezas estaban en forma binaria. Y en el periodo clásico, los más frecuentes casos de piezas binarias se encuentran en los minuetos y tríos de las sonatas o cuartetos de cuerdas, ¿cierto? Al final las sonatas, el tercer movimiento, casi siempre el tercero o el segundo, tenían, el movimiento entero era un minueto trío, ¿cierto? Un minueto que en sí formaba una pieza binaria y un trío también, ¿cierto? Que también era una pieza binaria. Muy seguramente dice aquí, ustedes han tocado muchas piezas o numerosas piezas en forma binaria en su vida, sí, incluso sin ser conscientes de ello. Entonces,
tenemos armónicamente, el principio binario, o más bien la repetición en el principio binario, o lo que nosotros conocíamos como periodo, ¿cierto? La vamos a llamar ya repetición, porque puede que haya una pequeña diferencia ahí. Cada repetición en el diseño binario, a las cuales vamos a referir como repetición 1 y repetición 2, abreviándolas a R1 y a R2 con mayúscula, o AB, como hicimos nosotros, ¿cierto? Usualmente, pero no siempre, se repite, ¿cierto? Miran, en el pasillo que vimos, se repite. Usualmente se repite, como en el pasillo que acabamos de analizar. ¿Se repite A o se repite B? A y B. Las dos. Sí, como estaba en el pasillo. Verdad que tú no hiciste la tarea, no es por recordarte. Entonces, se repiten las dos partes. Mira que hay barra de repetición con casillas, ¿cierto? Y al final barra de repetición con casillas. Una repetición es, ojo pues, una repetición es cerrada o armónicamente completa, ¿cierto? Digamos, conclusiva, le estábamos diciendo nosotros, si esta termina sobre la tónica de la tonalidad inicial, o sea, de la tonalidad principal. Y es abierta o armónicamente incompleta si esta no lo hace, o sea, si no termina sobre la tónica de la tonalidad principal, ¿cierto? La nuestra es ¿cuál? La primera, al menos, es cerrada. Porque tiene que en el primer repetición, o sea, la primera repetición, tenemos que terminar sobre primero, ¿cierto? La primera parte, o al menos R1 en nuestro análisis, ¿cierto? Nuestra parte A, a esto le pusimos A, ¿cierto? Es cerrada porque hay una cadencia auténtica perfecta sobre el primero y termina sobre el primero, ¿sí o qué? En mi bemol. Ya lo que pasa después es otra cosa, ¿listo? La repetición 1 comienza en la tonalidad inicial, en la tónica, y puede terminar en la tónica, o también puede terminar en semicadencia o en una diferente tonalidad, ¿cierto? Es decir, a eso le voy a llamar distinto. Si esta primera parte, R1, ¿cierto? O la parte A grande que habíamos diseñado, termina sobre el quinto, pues no podemos decir que es completa, sino que está abierta, ¿no? Está incompleta, ¿no? Entonces, aunque es un periodo y hay una cadencia sobre el quinto, entonces decimos que es abierta, y a eso le llamamos la forma binaria de tipo dominante, ¿cierto? A la que termina sobre la tónica le llamamos a la forma binaria de tipo tónica, y a la que termina sobre el relativo mayor, forma binaria de tipo relativo mayor. Es decir, en la cual, esas son las otras clasificaciones de que le hablaba. Yo ya sé que es una forma binaria, pero ¿binaria de qué tipo? Pues es una forma binaria en la cual es de tipo tónica porque R1 termina sobre la tónica. O esa es nuestra pasilla. O si de pronto resulta que es sobredominante, pues es de tipo dominante, o si resulta que estás en menor y termina sobre el relativo mayor, es de tipo relativo mayor. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Vamos aquí. Esto aquí. Dime. Profe, yo siento todavía pues muy ambigua la idea de lo que es una forma binaria. ¿Y dónde está la ambigüedad? Cuéntame. Que siento que pues hay elementos que uno puede entender que tienen esa forma binaria, y así uno podría pues como digamos localizar, ¿cierto? Que es una forma binaria, pero no sé si de pronto puedes dar una... ¿Pero cuáles son los elementos? Para saber a qué referirme. Pues por ejemplo lo que estás diciendo, que es una pieza estructurada en dos partes, Sí. Que tiene un diseño formal, bueno, que hablas del barroco, del clásico, ¿cierto? Que por ejemplo hay unas repeticiones específicas como las que vimos de forma, las que terminan cerradas o abiertas. Ajá. Que tenemos formas binarias dominantes, tónicas de relativo mayor. Ajá. Pero en sí, ¿qué es la forma binaria? Esa definición la vimos antes, ¿cierto? Tenemos dos periodos
¿cierto? Una pieza musical que está agrupada en dos periodos grandes, A y B. Esa es la forma binaria de Sí, claro. Es decir, en términos generales, lo grande, lo que pasa es que, como te decía, la forma binaria no es simplemente decir, ve, eso es una pieza binaria, ¿cierto? No, dentro de lo binario hay otras consideraciones para tener en cuenta, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, este minueto es una pieza, este minueto es una forma binaria. Ya, si me dicen minueto, yo ya sé que es binario, ¿no? Y miren lo que pasa aquí. Perdón. Esa es mi repetición 1 y de hecho está repetida, ¿no? ¿Cierto? Ahora esa es la parte grande, el primer periodo, digámoslo así. La segunda es... Se repite. Listo. Ahí está claro. Tengo dos partes, ¿cierto? Cada una de esas partes se repite, ¿cierto? Y yo sé que esto es una forma binaria porque además están muy bien delimitadas por sus barras de repetición, etcétera, ¿cierto? Míralas por acá, sus barras de repetición. Ahora, ya el tipo de forma binaria que sea está por definir. Por ejemplo, esta es de tipo tónica, de tipo dominante o de tipo relativo mayor. ¿Cómo? No. Sí, estando mayor. Para yo saber si de tipo dominante, porque la primera parte termina sobre la dominante. Aquí está, la dominante. En esta primera parte, primer periodo, termina sobre la dominante. Entonces es una forma binaria de tipo dominante. Listo. Y ahora sigue la segunda parte. Eso es... Ay, claro, vamos por ejemplo allí. ¿No está aquí? Está aquí. Ah, pero ¿por dónde está pues mi...? Ah, es que me... Estoy buscando un ejemplito. Tres, me pasé. Siete, ya llegué. Listo, miremos esto por ejemplo. Ustedes lo conocen ustedes. Ese es el primer periodo, ¿cierto? Mire, primer frases. Semicadencia, ¿cierto? Una primera frase que termina en semicadencia y luego una frase que podríamos llamar A2 porque es casi igual. La primera repetición, o sea, el price one, terminó sobre sol y sobre nuestra tonalidad. Entonces, ¿de qué tipo es esto?
De tipo tónica, ¿cierto? Ahora mira, entonces Alejandra, aquí está la definición, mira. Entonces ya tengo la primera vez, ¿sí o qué? Dice la primera parte, lo que llamamos reprise, es decir, la primera repetición, que está esto. Y luego viene la otra, que es... Está definida, claramente definida, una parte, ¿cierto? Otra parte. 2, binaria. Listo. Ahora, ¿qué tipo binaria es? Esta es de tipo binario tónica, pero también hay otra clasificación adicional a eso. No solamente dirá forma binaria de tipo tónica, ¿cierto? Puede ser forma binaria simple, forma binaria compuesta, forma binaria rondó, forma binaria de tipo tónica, rondó, forma binaria de tipo tónica, simple, compuesta, o etcétera, ¿no? O forma binaria rondó. Entonces aquí están esas definiciones. La binaria de tipo tónica, es la que termina sobre la tónica. La binaria de tipo dominante es la que termina sobre la dominante. Y la binaria de tipo relativo mayor es la que en cuya primera parte, es decir, primera repetición, termina sobre la tónica, la dominante o el relativo menor. Aquí hay unos grafiquitos que nos ayudan a entender eso mejor. Si la primera parte termina sobre la dominante, entonces esta la llama de tipo dominante. Aquí está. Si termina sobre la tónica, entonces esta la llamo de tipo tónica, ¿cierto? O en tonalidades menores lo que sucede es que esa a veces termina sobre el relativo mayor, entonces es de tipo relativo mayor. Entonces ahí vamos teniendo más claridad. ¿Sí o qué? Hay que tener muy en cuenta dónde empieza y dónde termina siempre. Bueno, para saber el tipo, sí, pero la primera repetición. Por eso es tan importante el diagrama de burbujas. En ese diagrama usted va a poner el tipo de cadencia que hizo y a dónde llegó. Llegó a la tónica, llegó a la dominante, ¿cierto? Llegó al relativo mayor. Y en la repetición 2, que vuelvo al diagrama de arriba, lo que pasa con la repetición, mira, entonces. O sea que el tipo de forma va para cada repetición. No. Se llama, yo le llamo tipo de forma binaria de tipo tónica, forma binaria de tipo dominante. A todas le estoy llamando así, pero lo que determina si es de forma binaria tónica o dominante es cómo termina esa primera parte, esa repetición 1, ¿cierto? Y si la repetición 2 no termina, digamos, en la dominante. Es que la repetición nunca termina en la dominante. La repetición 2, en la mayoría de las veces, va a terminar sobre la tónica, sobre la tonalidad principal. Para la cadencia, O sea que lo que define es en la primera parte. Exacto. Lo que define, de donde sacar ese término es de la primera parte. Fíjense, por ejemplo, la de nosotros es así. Tenemos esta primera parte, es así, va de primero a primero, ¿cierto? Va de primero a primero, pero en R2 tenemos esto. No va de primero a primero otra vez, sino que va de una tonalidad de X a primero, ¿cierto? ¿No? Entonces, mire que no es un modelo estándar. Aquí nos dice, que es que si terminó primero, empieza en primero. Pues puede que sí o puede que no, ¿no? Como en nuestro caso, que en la segunda parte no empezó sobre primero, empezó sobre otra tonalidad, que en este caso es abruptamente, aquí él puso la bemol mayor. Ahora vamos a analizar, entonces miren, esta es por ejemplo de tipo dominante, ¿cierto? Y esta es de tipo relativo mayor. La segunda parte, R2, puede empezar sobre la tónica, ¿sí? O sea, sobre la tonalidad principal. Puede empezar sobre otra tonalidad cualquiera, como en nuestra pieza de Mejía, o si es incluso de tipo menor o en modo menor, pues por lo regular empiezan en otra tonalidad, por lo regular, lo que no significa que sea una regla general eso. Miren que el mismo texto nos lo dice, ¿cierto? En el análisis musical hay muchas ambigüedades, como bien lo notó Alejandra, ¿cierto? Como bien lo observó, hay muchas ambigüedades, pero no solamente en comprender cada cosa, sino incluso entre los mismos teóricos. No hay un consenso total, completo y único
de la terminología por la cual yo le deba llamar a cada cosa, ¿cierto? Este le dicen reprise, otros le dicen simplemente periodo, otros le dicen sección, pues. Bueno, a otros dicen que la sección es una cosa más grande, ¿no? En eso todavía no hay es más, no es ni siquiera posible hacer un concilio mundial de músicos. Y entonces, ¿a quién reunimos? A los músicos principales del planeta. Entonces teníamos que sentar a Bad Bunny con Rihanna, ¿cierto? A decir esto, bueno, ¿no? Exacto, iba a sentar a un teórico como Franco Lee o Gustavo Yepes a discutir con ellos. Bueno, no es posible, ¿cierto? Pero porque como esas discusiones académicas se van teniendo como aquí, en las academias al interior, pero si a mí me da por sacar un libro, pues yo le digo, hombre, a mí me parece que mis estudiantes entienden mejor si yo a los reprises o a las repeticiones les digo siempre periodos, ¿cierto? Y les voy a seguir llamando periodos básicos. Y voy a quitar esa nomenclatura de forma binaria de tipo tónica, forma binaria de tipo dominante, porque no me parece relevante. Entonces simplemente forma binaria, simple o compuesta, punto, para de contar. Bueno, no, simplemente como un ejemplo de lo que sucede en la realidad, ¿no? Para que no nos rasguemos las vestiduras cuando ustedes abran otro texto y digan, no, pero es que aquí dice otra cosa distinta. Sí. O que vayan a otra clase y digan, pero es que eso se llama así. Sí, pero entonces acomodamos, ¿cierto? Y por lógica y por sentido común, que aunque no sea tan común, pues tratamos de aplicar para acomodarnos a terminologías diferentes, ¿cierto? Entonces no pasa nada. Ahora sí. Bueno, aquí está el resumen de los tipos de forma binaria, tipo tónica, tipo dominante, tipo relativo mayor. Y hay varios diseños formales, listo. Diferentes formas o diseños formales binarios resultan de varias posibles relaciones temáticas entre las grandes partes, entre R1 y R2, listo, que son las partes grandes de nuestra piedra. Temáticamente hay un distinto diseño dependiendo de las relaciones entre esas dos grandes partes, R1 y R2. Sin embargo, tratamos de mostrar algunos de los más comunes. En R2 casi siempre, a menudo, no siempre, algunas veces es más largo que R1. R2 a veces es más largo que R1, yo creo que en nuestro caso es un poquito más largo, ¿cierto? R1 es usualmente dividido en dos frases que construyen un periodo, ¿cierto? A veces R1 se puede dividir en dos frases, como en nuestro caso, que hay dos frases que se dividen en un periodo. Esta división seccional es mejor expresada por el diagrama 21.3, donde usaremos abreviaturas para R1 y R2, etc., respectivamente, y vamos a delimitar con letras minúsculas el material temático y el nivel de la frase. Por ejemplo, esto es lo que nosotros tenemos, básicamente. No sé si hicimos A1 y A2 también, ¿cierto? Y A2. Esto para nosotros era A, ¿cierto? Nosotros ponemos A1 y A2, o A y A2, pues lo que sea, o A y A1, o A y A', ¿cierto? Esto le puedo poner una comita, a esta una comita, y a esta una A, bueno, como cada cual se rasca las pulgas distintas. Lo importante es que esta simbología me diga, vea, es que este A2, yo le puse A2 porque es muy parecido a A1, pero no es idéntico, no es exactamente A1, ¿cierto? Es parecido, pero no. Entonces, fíjense que aquí, normalmente, en la forma binaria, R1, que para nosotros en nuestro pasillo esto era A, ¿cierto? Está dividido en dos frases y va de primero a primero. ¿Sí o qué? Y hay otra característica importante, que estas dos frases que siguen, ¿cierto?, por lo regular no son material temático extraído exactamente de acá. Por ejemplo, esta no es A1 ni tampoco es A2, ¿cierto? Esto es diferente todo. Miren que aquí está B2 y en nuestro caso está C, ¿cierto? Entonces esto podría ser, entonces esto nos da como conclusión de decir que
La forma que nosotros tenemos allá es una forma binaria simple, ¿cierto? Porque tenemos R1, en nuestro caso A, R2, en nuestro caso B, ¿cierto? Tenemos dos partes, pero que este material temático no está relacionado. Acuérdense que esto no tiene que ser igual. Si esto tiene 16 compases, este no tiene por qué tener 16, o 32 y 32, no, pueden ser más largo incluso. Si este tiene 16, este tiene a veces un poquito más, ¿no? Por lo regular. Y si vamos a ver a nuestro diagramita, fíjense que esto encontramos. Tenemos A1, aquí no le puse el 1, pero digamos que sí es 1, para no decir que es simplemente A, A1, A2, ¿cierto? Es decir, la repetición 1R1, ¿cierto? En el texto esto es R1. R1 está dividido en dos fases, ¿cierto? Y forman un periodo, definitivamente. Miren que la parte R2, en nuestro caso, este es R2, ¿cierto? O B para nosotros. Fíjense que tiene B, material B, que no es, o sea, que no es material temático de A, y C, que no es material temático de A. Por lo tanto, esto es forma binaria simple, ¿cierto? Esta es la forma binaria simple. De tipo tónica. ¿Por qué de tipo tónica? Porque R1 termina sobre la tónica, ¿sí? Ok. Listo. Defíneme forma binaria simple, Aleja. Forma binaria, ¿cómo es? ¿Cómo dices? Que me defina forma binaria simple. Sí. Yo lo que entiendo es que, bueno, tiene las dos partes, pero termina en la tónica. No. ¿Y la coda cómo? Ah, la coda puede entrar como parte final de, como su nombre indica, coda, que es cola. Una sección aparte, pero puede entrar Es exactamente igual que en la elaboración del periodo, ¿cierto? Es decir, que es una cola después de una cadencia. Tienes la cadencia auténtica perfecta y luego tienes un pedacito más, es una coda o una colita, que se le pega a eso. Pero puede ir incluida, va incluida obviamente dentro de esa gran parte o de ese periodo. o sea, hace parte de B. O de A, porque A puede tener coda también. Sí, claro. O sea, el periodo como tal tiene una colita al final, ¿cierto? En el caso de Beethoven, que son las cosas larguísimas. Esos son codas, sí, por lo regular en el barroco y en el clásico temprano había pequeñas codetas, cositas de 2, 3, 4 compases o hasta 8, pues, como máximo. Por ejemplo, Beethoven, pues que si esas cosas largas serían calificadas como otra sección o una prolongación de la sección. Sí, eso es una buena pregunta. Podría ser, porque es que ya llegan a un nivel de elaboración de esa coda, ¿cierto? Que quizá pueda tener dentro de sí misma también una relación formal específica. Pero no sé si te estés refiriendo más bien a la cadenza, ¿cierto? Ah, bueno, pero tienes claro la diferencia. Sí, porque ¿qué es la cadencia para ti? Ah, entonces no está claro. La canción vendría siendo como un espacio más de improvisación hacia el músico principal. Pero ¿dónde se da? Marcado. Eso, pero ese nombre y eso viene de dónde específicamente. Decadencial. De algo que cae. Sí, cadencia viene de caer, pero cadencia es porque va al final, ¿cierto? Pero esa cadencia va al final y es, usted pudo haber terminado antes de la cadencia. Sí. Y ahí la obra pudo haber terminado y llegar a pleno y listo. Pero simplemente, espera un momentico, es que yo quiero mostrar lo que sé. Toda pues. La cadencia normalmente también pasa un movimiento aparte, ¿sí? Exactamente. Por lo general. Creo que entonces es la forma binaria, ¿sí? ¿Mm? ¿Qué es la forma binaria? Eso fue lo que te pregunté y ya te lo dije porque estabas dormida y no me paraste bolas. ¿Qué es forma binaria simple? Entonces, ¿cómo la definimos? Sin pocas palabras. O dime las características, pues. No, en pocas palabras no. En muchas. Dos partes que no se relacionan con el material temático. Sí. Básicamente y en muy pocas palabras, pues. Muy económico tú de palabras. Dos periodos diferentes. Lo mismo que estás diciendo. Lo mismo. Por eso. Bueno, Pero que terminan en no. ¿Intervienen en qué? O sea, necesariamente tiene que terminar
El de tónica. ¿En qué? Eso No, fue lo ese es que... el tipo. Eso fue Tipo, lo que entonces no. Sí, en determinada tónica, claro. Pero eso No, no, es pero injusto, no, no. porque yo te dije que la forma binaria simple era las dos partes que terminaban en la tónica y me dijiste que no. Sí, pero es que eliminaste un concepto fundamental. ¿Cuál? Que yo tengo, en la forma binaria simple tengo A1, A2 y este R2, ¿cierto? Aunque aquí termina sobre la tónica, tiene un elemento muy importante y es que esto y esto son diferentes a esto y esto, ¿cierto? Eso es lo que determina la forma binaria simple, ¿cierto? No que termina sobre primero, porque es que en la forma binaria compuesta también termina sobre primero y en la forma binaria rondó también terminan sobre primero, ¿cierto? Entonces eso no es el elemento diferenciador. Profe, una pregunta, y digamos que en esos B1 y B2, el B2 podría ser completamente diferente al B1. O- Sí, también, C como en nuestro caso, Ah, ya. como ahorita, ves en nuestro caso es C. Entonces, mira, aquí está pues. Mira, aquí quiere la definición como a ti te gusta, te la traduzco literal del libro. En el diseño de forma binaria simple, no hay retorno del material temático desde R1, ¿cierto? Eso es básicamente. En la forma binaria simple, no hay retorno del material temático desde R1 al mismo nivel tonal, ¿cierto? Porque puede estar el mismo motivo, pero en la dominante. Entonces no está al mismo nivel tonal. En la segunda sección, o sea, en R2, es donde no llega ese mismo material temático de R1 al mismo nivel tonal. En el 21.4, esto es una corta pieza binaria, la cual la repetición 1 claramente está delimitada por signos. O sea, la repetición, cuando tú me decías que cómo sé que es binario, pues es que, no era Ana Paula, porque es que hay dos barras y hay un simbolito de repetición, es decir, te lo están señalando ahí con Sí, un yo creo que spotlight podría gigantesco. como tenerlo como más implícito ahí, sí. El material tonal temático, la estructura tonal temática de este minueto está resumida en el gráfico del 21.5, porque esta no regresa al material temático de R1. Miremos el ejemplo, ¿cierto? Fíjense pues. Está absolutamente claro. ¿Qué acorde es ese que acaba de hacer? Luego, paréntesis, ¿qué acorde importante que conocemos y que es de consideración ahí en el compás 2? Que es nuestro tema de este semestre. Compás 2. Sí, pero ¿cómo se llama ese acorde? No se llama el acorde cuarto. No es dominante secundaria, jamás. Escupí esa rejilla y lávate los dientes. No es cadencial, profe. No, menos. ¿Qué sigue después de cuarto? Sigue un quinto. Es vivo. Entonces no es cadencial. Pivote menos porque no estamos modulando, estamos en la mayor. Pero no es diciendo nombres a la maldita sea a ver cuál le pego, pues no. Sí, todos sabemos eso, pero ¿qué es? No. Eso tiene un nombre específico. ¿6/4 de bordadura? Es evidentísimo. Aquí este va para acá y estas dos van para acá. 4/4 de bordadura. ¿Qué está haciendo ese? Está prolongando la función de tónica. O sea, esto es un cuadro, pero todo esto desde acá hasta acá es tónica. Todo hasta ahí. Simplemente ese cuarto prolongó esa función, ¿cierto? Ahí como paréntesis, como para repasar temas que ya se supone que hemos visto hasta el cansancio, que ustedes dominan como me domina mi mujer, pero parece que no. Ahí sí está el cadencial. Aquí sí está. ¿Cierto? ¿Antes de quién? Del dominante. Mira que aquí está, va al quinto 6, es más, al séptimo de hecho.
Entonces, fíjense lo que sigue. Ese es sacado de material temático de A1, pero está a una altura, está diferente, no está literal. ¿Por qué? Porque miren que lo hacen, no es literal, no es A1, es A2. No es A1. Si fuera A1 sería otra cosa. Luego. Bien, entonces aquí viene un material completamente distinto que se llamó C, y este A2 no es A1 ni es B, ¿cierto? Exactamente. Entonces el hecho de que aquí haya un contraste en el material temático, ¿cierto? Este es R2, claramente, este es R2, este es R1, ¿cierto? El hecho de que acá en R2 haya un material temático diferente hace que esto sea forma binaria simple. ¿De qué tipo? Abierta. ¿Cómo? Abierta. Abierta, o sea, dominante, ¿cierto? Dominante. No, porque no está en relativo menor, mira que está en dominante. Pero abierto también es para el relativo menor. Sí, pero no hay tipo abierto, ¿cierto? Entonces, Hay tipo dominante o tipo relativo mayor o relativo menor. sí. Que es abierto, sí. ¿Por qué es abierto? Porque no es la tonalidad axial, ¿cierto? Pero Pero puedo hacer una pregunta un poquito diferente del tema. Esa bordadurita que es como una ceñita ahí, ¿cuál es la diferencia entre esa y la que tiene una rayita en la mitad? este es un mordente superior. ¿Qué hago? Doy la nota superior y vuelvo a la nota, y el que tiene la rayita hago la nota inferior. ¿Dónde está? No lo tiene, pero... Que si fuera si tuviera la rayita sería mordente inferior, esta, ¿cierto? Sería, yo no haría sino siempre diatónico, a menos de que especifiquen lo contrario. ¿Cómo así que diatónico? Que decía, tengo acá es do sostenido y voy diatónico, no es un tono. O sea, hago la nota que es de la tonalidad para arriba. Sí, y si es inferior, pero si tengo esto, por ejemplo, tengo esto y tengo esto, digamos que voy a ponerlo grande, pues, y tengo esto, aunque eso aparecería, se supone que a la misma, ¿cierto? Tengo esto y después, y esto, me pone esto así, aquí, por lo regular lo pone aquí arriba, entonces no tendría, sino, es un mordente inferior, pero hágalo sostenido, ¿cierto? Porque yo lo quiero de medio tono. Ustedes deberían enseñarles eso, deberían dar una clase de ornamentación, ¿no? Porque eso encuentran en todas las partituras y se encuentran muchas partituras de todos los periodos. No tanto pues ahorita las más modernas, ¿no? Pero de todos los periodos, desde el barroco. ¿Esa clase está propia? No, pero debería haber, porque no ha de ser muy compleja, pero debería haber. Debería una clase de ornamentación o de interpretación a la ornamentación. Sería interesante. Nada, de una horita cada 15 días. No pasa nada. Una electiva ahí suave. Hubiera sido interesante. Porque tampoco hay, tampoco es que sea. Bueno, mentiras. Eso dice uno porque como que logra interpretar más o menos, pero eso sí debe tener pues muchísima tela por cortar y profundidad. También, disculpen ese comentario tan mediocre que acabo de hacer, en realidad no. Sí, es una mediocridad completa. Ahora, tengo el concepto de binario simple, que ya lo tenemos claro. Rondo binario, listo. Por aquí. Vamos a leer este. El diseño formal conocido como rondo binario forma el ahora sí, es todo lo contrario al binario simple.
Todo lo contrario del binario simple. El diseño formal conocido como rondó binario forma o nos lleva al nos regresa el material temático de R1 en la segunda sección, es decir, en R2. El regreso en la tonalidad inicial, en la tónica, puede ser de 3 tipos. En el primer tipo, en la sección de apertura de R1, es decir, que lleve a A, que nos lleva a cerrar R2. En el segundo tipo, todo R1 regresa al final de la sección de R2, y en el tercer tipo solo el final de la frase R1, o sea, regresa a R2. Esto se lo leo, pero es mucho más eficaz entenderlo gráficamente. ¿Dónde está esto? Oh, what the fuck? No, ¿qué se hizo? Un momentico. No, eso es el ejemplo, pero... O sea, cuando uno está en el R2, retorna a R1 en el A1. Aquí, miren. Esta es rondo binario. Fíjense que acá tenemos A1, A2 y este R2 empezó con B, con un motivo contrastante, tal cual yo se los pedí en la composición para el parcial. Y miren que después les pedí vuelvan si quieren, con material temático, si quieren, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso le da cohesión, eso le da unidad, o si no quieren, pues no vuelvan, ¿cierto? Pero ahí tiene que haber una relación, yo tengo que haber sacado mi motivo de algún lado que tenga que ver con el motivo principal. Mire que aquí, si llega solamente a uno, voy a borrar esto, voy a poner esto un poquito grueso y voy a borrar esto, ¿cierto? Si digamos que ustedes tienen A1, en R1 tienen A1 y A2, y aquí tienen B y tienen A1, si yo pongo aquí A1 significa que esto está literal. ¿Eso qué es rondo binario? ¿Por qué rondo binario? Porque acá, en la segunda parte de R2, traje material literal de R1, ¿cierto? También que pude haber traído A1 solamente, o también puedo traer A2. Miren, traigo A2 solamente. Sigue siendo rondo binario, ¿por qué? Porque estoy trayendo a R2 material temático literal de R1, ¿cierto? O incluso, miren que me quedaría muchísimo más largo si yo traigo ambos. Pongo un B y después de B simplemente pongo todo R1. Puse todo R1 ahí, ¿cierto? O sea, A1 más A2. Eso sí que es siendo rondo binario. ¿Por qué el asunto de rondo? Por ese asunto circular, de volver a escuchar exactamente lo mismo, ¿cierto? Como que di la vuelta, ¿no? Entonces, por eso se llama rondo binario. Entonces, es sencillo realmente. Pero también le terminan haciendo variaciones al final, ¿no? No, ese es literal. En el rondo es literal, ¿cierto? Puede tener una extensión al final, como decía José, ¿cierto? Sí. A1 tal cual, A2 tal cual, pero eso no significa que no pueda tener una extensión, como una codeta, como decía José, ¿cierto? ¿Puede cambiar la armonía? No, porque no sería tal cual. Sería lo mismo, sería A3, ¿cierto? Claro, porque es la misma melodía, pero en otra altura. O sea que ni siquiera una ornamentación pequeña. No, ornamentación es otra cosa. ¿Esa de arriba cuál es? ¿Ornamentación qué es? Esto muy... Sí, una decoración pequeña. ¿Cómo? ¿Y eso no aburre? De hecho, eso es lo que da cohesión. Es decir, de hecho, eso es lo que no aburre. Pero porque usted sabe de qué están hablando, ¿no? O sea, ahorita ponía yo un ejemplo que me decía un estudiante, me dio una pieza de Villalobos, que es que él tiene muchísimo material temático y no sé qué. Espérate, que esta respuesta es compleja y muy importante además, ¿cierto? Entonces, curiosamente estoy estudiando una pieza de Villalobos. Fíjense en esto. Inicio de canción, aquí. Fíjense en esto. Este es el tema, bueno, digamos, este es el tema. Yo voy a empezar acá, y tengo esto. Esto es una introducción, simplemente un arpegio. ¿Cierto? Introducción. Y escucha el tema que es sencillo, que es simple. Negra con punto y corcheas. Un balsecito. Ha cambiado el
motivo? No. Ahora lo desarrollamos. ¿A dónde iba? El mismo motivo desarrollado. Y el fin. Final de frase. Arpegio simplemente para. Y el mío otro arpegio. Y ahora. Y otro arpegio. Como extensión de la frase, ¿cierto? Pero el motivo sigue. Ahora mira el motivo que hay arriba. Y mira lo que era. Y ahora lo que hizo. En una altura distinta. Perdón, ¿cómo era esto? ¿Sí? ¿Dónde voy? Otra vez que me perdí, perdón. El mismo motivo en otra altura. Y vuélvalo y véanlo acá otra vez. Y mira, y este donde apareció, miren lo que es para. Lo mismo. Y lo mismo. Arpegio para descrestar. ¿Cierto? Arpegio para descrestar. Más arpegios. Y el motivo no ha cambiado. Ahí puso unas polirritmias, puso un 4 contra 3, un 4 grandote, pero el motivo es el mismo. Y miren por aquí donde llega. Se arrambotira por. Esos arpegios terminan en esta vaina. Y miren donde termina y hace esto. ¿Qué es esto? Mira que es lo mismo. Con armonía distinta. El mismo. Este gesto de pura semicorchada ya lo habíamos visto. Y otra vez. Ahora desarrolla esto con material temático extraído al principio que viene. Ahora desarrolla esa misma idea. El mismo motivo. Y ahora. Lo mismo. Lo mismo. Hace lo mismo. Y mire, por allá llega. Me devolví. No. ¿Cómo era? Sí. Sí, bueno, la forma ya la tendríamos que escribir después. Y mira a dónde viene, a dónde llega. Mira el motivo que al final, según los dos últimos compases de este sistema, a dónde llega, porque llega hasta acá y hace este arpegio. Y ahora, ¿dónde estaba eso? ¿Eso qué es? El motivo inicial, variado. ¿Y ahora qué es esto? Lo mismo, y los mismos arpegios que son. Arpegio. ¿Y cuál es el arpegio? Disminuido 7, séptima disminuida, ¿cierto? ¿Ha cambiado el motivo? No. ¿Es aburrido? No. Para nada. ¿Por qué? Ahora, ¿es el mismo motivo variado? Obviamente, está variándolo, está variando, todo sale del mismo motivo y lo está variando, ¿cierto? Pero ¿qué sería lo aburrido?
que usted me lanzara un montón de motivos distintos. Ay, mire la idea que me sé, mire la idea que me sé, mire la idea que me sé. Cuando de cada una de esas grandes ideas tan bonitas pude haber elaborado una gran obra. Es como si yo le escribo un libro, ¿cierto? Y en cada frase le estoy cambiando de tema. Usted dice, este man se le corrió la teja, o sea, no entiendo lo que dice, lo suelto en la primera página porque no entiendo, ¿cierto? La repetición da cohesión, la repetición literal sí puede ser muy aburrida, absolutamente literal, pues claro, pero la repetición con variación, la repetición con elementos armónicos distintos, elementos orquestales distintos, digamos, ¿cierto? Porque es un piano, pues, pero se puede hablar de representación en el sentido de la construcción de distintos timbres, formando distintas texturas por acompañamientos diferentes, ¿cierto? Porque el estaba empezó aquí, ¿cierto? Pero resulta que hace lo mismo con otras texturas de acompañamiento más grandes, más pequeñas, arpegios, polirritmias, cambios de armonía, cambios de altura, cambios de tonalidad, etcétera, ¿cierto? Pero está creando una obra muy interesante basada en un elemento de esto. Ya, eso es todo. O sea, como material temático. No, obviamente tiene, mire, por allá vuelve el material literal, ¿no? ¿Cierto? Hay una parte B contrastante por acá que es supremamente interesante y no más como para que vean lo que bueno. Esta vaina es aquí es complicada porque mire, la melodía está aquí en los acordes, escuchan. Pero la derecha lo que hace es una cosa. No, perdón, era esto. Melodía acá y acá abajo tengo una textura completamente salida del ritmo, cuatrillos contra tresillos abajo, ¿cierto? Que hace una textura de acompañamiento como algunas campanitas, hay una cosa, pero la melodía es acá donde está abajo, ¿cierto? Este ritmo es acá el material que ya había sonado antes. A modo de ilustración de lo genial que es Villalobos, pues que me parece fantástico. Pues Chopin es fantástico, es hermoso, es romántico, me gusta muchísimo, pero Villalobos se acerca un poquito más, pues está llevado así, es el lenguaje, digamos, occidental, ¿no? Es el lenguaje de la práctica común, digámoslo así, pero tiene un elemento rítmico muy fuerte, más cercano a nosotros, ¿cierto? Y digamos que como no, digamos, de pronto puede ser como que tampoco ha sido no es tan difundido como Chopin, al menos en nuestro medio, a mí personalmente me causa un poquito más de cercanía, ¿no? Pues muchas cosas ahí, no estoy diciendo que sea mejor que Chopin, pues, no, o que Chopin sea mejor que Villalobos, tampoco, son cosas diferentes, sino que es simplemente gusto, ¿no? El asunto estético y artístico es muy difícil de juzgar, ¿no? La música es arte. Entonces la forma tiene que ver con la estética. Pero ya es una pregunta muy compleja, ¿cierto? Sí, es decir, la forma obviamente delinea una estética, obviamente, claro, ¿cierto? Sí, tiene que ver completamente. Pero yo no voy a juzgar el asunto estético, ¿cierto? No, más allá de juzgar. Ni darle valor. No, más allá de juzgarlo es que la estética no se puede separar entonces de esto tampoco. Porque no. Si estamos hablando, si por ejemplo definimos la forma como la estructura en la que se ha hecho una pieza musical, mira que tú dices que el rondo simple, que tiene unas características específicas que son las que hacen que sea eso en otra cosa, eso es un carácter estético. A ver, sí, digamos, sí, tiene razón. Es una
digamos, una característica de la estética también, ¿no? Así como la textura en Villalobos, ¿cierto? Cambios. ¿Cierto que? Es una textura distinta, una cosa distinta, pero va que es otra cosa distinta. ¿Cierto? Una cosa distinta. Yo te iba a preguntar que yo el semestre pasado tuve un área de Cleopatra que se llamaba Alvador Pupilo. ¿Cómo? Vador Pupilo. ¿Ese es quién? ¿El profesor? No, que ese era el área que yo tenía. Vador o Pupilo. Así se llama el área, Vador. Ah, ya entendí. Vador. Ajá. De Händel. Entonces, en una parte se hace la parte A, digamos así, que era como. Luego llegaba una parte totalmente nueva, incluso modulaba, creo que al relativo menor. Y luego decía volver a la parte primera, pero con cosas diferentes, pero no es que el motivo cambiaba, sino que el cantante tiene La libertad de improvisar. Eso, de improvisar. Eso es otra forma, eso ya es forma ternaria, como me estás describiendo una forma ternaria simple. No es binaria, yo pensé que eso era lo que te iba a preguntar, que qué tipo de forma binaria era. Pensaba que era binaria porque tenía la parte A, que es la primera, la segunda, que es totalmente distinta porque modula incluso. Eso cuando hay incluso, con repito, da capo al fin, ¿cierto? Ahí usted está haciendo tres cosas grandes, ¿cierto? Haciendo tres partes. 1, 2 y vuelve a 1, ¿cierto? Y termina en 1, donde termina 1. Termina en 1 y con cosas diferentes a libertad del que Eso es una forma ternaria. Eso es una forma ternaria. Básicamente, muy propia del clásico, cuando hacen el minueto y trío. Hacen todo el minueto, que en sí es una forma completa, yo la podría tocar solo ahí, es una pieza. El trío, que también es una forma completa. Y luego dice, da minueto da capo, vuelva a... entonces esas dos forman otra grande, que sería ya en forma ternaria. Minueto, trío y minueto, que es lo que me está describiendo Ale. Muy en el nocturno que ustedes vieron, en el nocturno de fin, también es una forma ternaria, ¿cierto? Porque esta parte, que era que terminaba por acá, ¿cierto? Y luego viene que esta parte contrastante, que es distinta, eso es otra forma ternaria diferente. ¿Ahora qué es? Perdón. Pero fíjense, bueno, hace toda esa parte y miren luego lo que viene. No. Luego viene otra vez esto. Variado. ¿Qué es lo que me está diciendo? Variado un poquito, no viene porque tiene unas polirrimas. Una cosa así, no tengo la partitura completa acá. Eso también sería una especie de forma ternaria porque tiene tanto parte A como B como una última parte, que es otra cosa. No otra cosa, por lo regular es lo mismo que A, o muy parecido. Pero entonces eso no sería similar a una... Pero luego vemos forma ternaria, no te afanes, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. De esa forma, listo. Bueno, muchachos, por favor, ustedes tienen la tarea, lamentablemente hay que decírselas, pues creo que yo les dije que vieran la clase que estaba grabada, igual se lo repito, vean la clase, que no vieron, que para eso hago el video, yo me saco callos subiendo ese video a internet para que ustedes no lo vean, ¿no? ¿Cierto? No, suban voy a subir esta clase, por favor. Sí, también la voy a subir, pero ¿para qué la voy a mandar si no la ven? No, es que estoy dolido, Bueno. Bye. Jason Felipe, chao, nos vemos. Tómese una cerveza en nuestro nombre. Feliz tarde.